Hasta el momento, el número de contagios de coronavirus en Córdoba no se había trasladado de manera directa a la ocupación de camas COVID-19. Siempre estuvo Córdoba fluctuando entre un 39 y un 42% de ocupación de camas a nivel provincial. Sin embargo, las últimas 72 horas han sido claves para un aumento considerable de ocupación de camas COVID-19. Por supuesto, es una situación que preocupa y mucho, más aún teniendo en cuenta que todavía no ha llegado el invierno. ¿Qué pasa con el invierno? Se incrementan las posibilidades de contraer enfermedades propias de la época, ¿no? Como un resfrío, una gripe, que también puede llegar a demandar una cama hospitalaria, no necesariamente COVID-19. Adrián Álvarez, con los detalles acerca de lo que pasa en el sector público y también en el privado. Bueno, muchas gracias, Darío. En principio, la provincia dice que hay cierto margen porque está ocupada el 42% de las camas COVID. Nos preguntamos, al ver en los hospitales privados, en muchos hospitales públicos también, que dicen que están con el 80%, con el 90%, que en algunos lugares ya no hay camas, nos preguntamos dónde están las camas disponibles entonces. Bueno, hay mucha preocupación porque empezó a subir el número de ocupación de camas en la última semana, empezó a subir el número de casos y cuando aparecen nuevos casos a los 4 o 5 días se complican y terminan en la cama de un hospital. Pero vamos punto por punto. La provincia hoy tiene, me decían recién de la Sociedad de Terapia Intensiva de Córdoba, 3.300 camas disponibles con terapia intensiva, es decir, 3.300 camas críticas para pacientes COVID o no COVID. La provincia dice que el 42% está ocupada, pero vamos a hacer un punto. El 42% está ocupada por pacientes COVID, por 1.400 pacientes que están internados con COVID hoy en la provincia de Córdoba. No significa que haya 1.900 camas libres. No, el otro 58% de esas 1.900 camas, muchas de ellas, la gran mayoría, está ocupada por pacientes que tienen otras patologías. Es decir, para que se ocupen esas camas con pacientes COVID, si así lo demanda, deberían dejar de atender otras patologías. No sé si vamos siendo claros en medio de un mar de dudas que surgieron en las últimas horas a propósito de la verdadera dimensión que tienen en cuanto a disponibilidad los hospitales de Córdoba. Estamos junto a Juan Gras, quien es director del Hospital Italiano, pero además titular de la Asociación de Clínicas y Sanatorios, para darnos un pantallazo de qué es lo que ocurre en el Italiano y qué es lo que ocurre en general en la provincia. Bueno, como es de público conocimiento, los números de contagios van creciendo, situación que era esperada. Se está aplacando en Buenos Aires y está creciendo en Córdoba y en el interior, como ya sucedió el año pasado. El número de camas ocupadas, la ocupación de nuestras instituciones, hemos tenido un marzo y un abril de alta demanda, sobre todo, como decimos, de otras patologías que por un año de no atención era demanda retenida que comienza a tener necesidad de ser atendida ahora. Y en esta última semana han comenzado a subir el número de internaciones de pacientes COVID. Hemos tenido un fin de semana complicado y yo creo que esperan un par de semanas hacia adelante que también van a ser complicadas, ¿no? En general en el Italiano, por ejemplo, y me imagino en el resto de los hospitales, ustedes tienen más camas de terapia destinadas a otras patologías que a COVID. Si empiezan a subir los casos de COVID, van a tener que empezar a restar camas de otras patologías. Exactamente, cuando digamos la mayoría de las camas se empiezan a utilizar de acuerdo a la demanda de la patología prevalente. En el caso específicamente del COVID-19 son camas que tienen que estar aisladas, con lo cual uno las tiene que preparar. En función de la demanda va cada vez destinando más camas a la patología del coronavirus, pero no podemos dejar de atender al resto de la población con otras patologías, un infarto o un paciente COVID, los dos tienen necesidad de atención. El punto es que si se llega a una zona crítica van a tener que hacerlo. Y sí, por supuesto, o sea, como digo, cuando uno habla de demanda prevalente, lo que más consume, y lo que más consume te va ocupando camas. ¿Y qué pasa con respecto a los pacientes, que este año son más jóvenes que el año pasado? ¿Eso favorece a que ocupen menos tiempo de internación? Sí, yo creo que hay más circulación del virus entre la gente joven. Los pacientes, los adultos mayores, afortunadamente tenemos mucha población vacunada, eso disminuye un poco la internación, ¿no? La cantidad de gente que necesita ser internada. También tenemos gran parte del personal de salud vacunado, lo que nos permite tener las plantas
de personal toda activa, sin las bajas que teníamos el año pasado. Todo eso colabora a enfrentar en mejores condiciones la situación. Le hago la última, Gras. En muchos hospitales, en el suyo me decía que supera el 80%, muchos hospitales públicos y privados ya supera el 80%, 90% de ocupación, algunos directamente están llenos, pero cuando se habla de un 80% de ocupación, ¿se habla de que un hospital está lleno? Sí, hay que entender que las camas de un hospital se habla de dos camas por habitación y uno, de acuerdo a la demanda que tiene, no puede ocupar el 100% de las camas, ¿no? Porque puede haber en un paciente en una habitación que necesita estar aislado, un paciente terminal, no puede mezclar hombres con mujeres, no puede mezclar pacientes con COVID, pacientes sin COVID, con lo cual por arriba del 80% ya empezamos a hablar de que un hospital está lleno. Juan Gras, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muy amable, acá el director del Hospital Italiano y también titular de la Asociación de Clínicas y Sanatorios, dando un pantallazo de lo que está pasando en el sector privado en la provincia. Pero Darío, hay 1.400 internados con COVID en Córdoba. O sea, 1.400 personas que sufren coronavirus y están ocupando una cama en algún hospital público o privado de la provincia de Córdoba. En el país hay 5.538, es decir, uno de cada 4 personas que están internadas con COVID hoy en todo el país, uno de cada 4 está internado en Córdoba. Córdoba tiene el 25% del total de personas internadas con COVID en el país, un dato que es verdaderamente alarmante y preocupante. Y para cerrar el tema del total de camas que tiene disponible en la provincia, no sé si quedó claro, Darío, la provincia habla de un 42% de camas disponibles, de camas COVID disponibles, pero en realidad es el 42% de camas totales que hoy está ocupada por pacientes COVID. No significa que el resto esté libre, que el resto esté disponible. Está ocupada esa cama por patologías diferentes, que si se agrava la situación, lamentablemente van a tener que dejar de ocupar esas camas y darle el paso a los pacientes COVID. Otro datito que es importante, tiene que ver con la positividad. Se ha detectado una positividad del 80% en algunas localidades en los últimos días y eso también generó mucho enojo por parte del gobierno con los intendentes, con algunas municipalidades diciendo que flexibilizaron mucho los controles y que no están testeando, porque si hay 80% de positividad en un testeo significa que de 10 personas que se fueron a testear, 8 dieron positivo, es decir, eran sintomáticos y fueron a testearse para comprobarlo. No se está testeando al contacto estrecho. Una situación verdaderamente muy preocupante. Pero hablábamos hace minutos con la Sociedad Cordobesa de Terapia Intensiva, que también mostraba su preocupación, su alarma por el número de ocupación de camas que subió en los últimos días y nos decía, hoy el 42% de camas COVID ocupadas. Si se llega al 50% es momento de encender la alarma, lo había dicho Gabriela Barbás también algunas semanas atrás. Si se llega al 70% directamente entramos a una etapa crítica.